Yo quisiera invitarle a que abra la escritura, por favor, en el libro de Joel, capítulo 2. Vamos a leer versículos 28 y 29. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título La guía del Espíritu Santo. ¿Sabe que es importante el aprender a tener comunión con el Espíritu Santo? Él nos anhela y desea manifestarse en nuestra vida, porque esto forma parte de la voluntad de Dios. Y desde el Antiguo Testamento podemos encontrar estas palabras dichas por el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28 y 29. Vamos a leer. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Me acompaña a orar? Padre, y te damos gracias porque tenemos la certeza de que tu voluntad es derramar no solamente tu gracia, sino tu misma presencia sobre toda carne, con el único propósito de tener comunión con nosotros, de hablarnos, de guiarnos a toda verdad, de investirnos de poder para que podamos glorificarte y vivir de tal forma que tú seas exaltado. Gracias te damos, porque el día de hoy tu Espíritu Santo está aquí con nosotros y se pasea con libertad en nuestros corazones. Y nos hablas y vas a permitir que esta palabra pueda ser viva y eficaz en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos el profeta Joel, nos está mostrando que él desea derramar su espíritu, porque es Dios mismo hablándonos y declarando su voluntad para nosotros. Derramaré mi espíritu, ¿dónde dice? Sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida del hombre, su vida es transformada. No vuelve a ser el mismo, porque la misma presencia de Dios empieza a ejercer un efecto, una influencia, una manifestación en él. Dice aquí que los ancianos soñarán sueños. ¿Cuántos están soñando sueños? Y no soy anciano, hermano. Pero ¿cuántos soñadores hay aquí? Cuando hablamos de soñar, nos estamos refiriendo a que todavía hay una esperanza, que hay anhelos, hay deseos en nuestra vida. ¿Se acuerda cuando usted era pequeño? Usted soñaba en ser grande y soñaba en ser bombero, en ser presidente de la República, a lo mejor un gran empresario, papá, mamá, tener una casa, hijos. Se preguntaba, ¿y cómo serán mis hijos? Tenía sueños. Cuando uno es joven, tiene sueños. Así que si usted, hermano, está soñando, usted es joven en el Señor. Son tiempos de soñar. Son tiempos de tener anhelos, pero no los nuestros, sino aquellos que inspira el Espíritu Santo. Dice también la Escritura que vuestros jóvenes verán visión. Cuando estamos hablando de tener visión, nos referimos a tener metas, objetivos, a saber hacia dónde vamos, a tener una dirección, una guía clara para tomar buenas decisiones. Cuando no se ve a dónde vamos, pues ¿cómo vamos a alcanzar nuestro destino? Pero si tenemos una visión de Él, sabemos hacia dónde tenemos que dirigirnos. ¿Usted se ve en el cielo con el Señor? ¿Ha recibido ya esa visión de parte de Él? Porque ese es el anhelo del corazón de Dios. Y para eso es el Espíritu Santo.
Él derrama su presencia en nosotros para darnos una guía, para que usted y yo podamos tomar buenas decisiones, saber hacia dónde vamos, hacer de los sueños de Dios nuestros sueños y hacer de las visiones de Dios nuestras visiones. Pero sabe, estas palabras que están aquí en el Antiguo Testamento empezaron a tener cumplimiento cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Mire, acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 3. Evangelio de Mateo, capítulo 3, donde encontramos al profeta Juan el Bautista, aquel que estaba preparando los caminos del Señor antes de su ministerio. Y donde el profeta Juan está declarando en Mateo 3, versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es quien nos bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. Jesús es quien nos bautiza con el Espíritu Santo. No solamente a través de Jesucristo, usted y yo obtenemos el perdón de nuestros pecados. No solamente se establece un nuevo pacto a través de su sangre derramada en la cruz, sino que Él nos bautiza. En Él se cumple la promesa del Padre hecha a través del profeta Joel. A través de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en su nombre, es que usted y yo heredamos vida eterna, pero también heredamos la promesa del Padre. ¿Cuál es? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre toda carne. Sobre toda carne. No sobre alguien único y especial, porque delante de Dios todos nosotros somos su especial tesoro. Y Dios desea tener comunión con su Espíritu, por su Espíritu, a través de su Espíritu, en nosotros y con nosotros. El Espíritu Santo, el cual proviene del Padre, el cual desea habitar en cada creyente, de tal forma que cada uno de nosotros seamos templos del Espíritu Santo. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Ahora usted y yo tenemos la oportunidad, por la gracia del Señor, en ser templos de la presencia del Espíritu Santo. Es en nosotros mismos donde el Espíritu Santo se revela, donde Él nos habla, donde Él nos guía, porque eso es lo que Dios desea hacer. Mire, acompáñeme más adelante en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 18. Nuestro Señor Jesucristo está al final de su ministerio. Le está dando las últimas palabras a sus discípulos. Y mire la afirmación que está haciendo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará, repita conmigo, en vosotros. En nosotros. No os dejaré huérfanos, dice el Señor, vendré a vosotros. El Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Porque solamente cuando amamos a Jesús, cuando creemos en su nombre, es que se hacen efectivas todas esas promesas en nosotros. Yo no puedo recibir nada de parte de Dios si no creo en Él, si no le creo a Él, a sus palabras. Yo no puedo recibir la presencia del Espíritu Santo, mucho menos su guía, si yo no tengo la certeza y la convicción de su presencia, no solamente conmigo,
sino en mí, en nosotros. El Espíritu Santo viene a nuestra vida con el propósito de guiarnos a toda verdad. Dice en Romanos 8:14, por boca del apóstol Pablo, en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Levanten la mano todos los que son hijos de Dios. Levanten la mano todos los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos han tomado alguna mala decisión en su vida? No siendo cristianos. Y siendo cristianos, ¿cuántos han tomado una mala decisión? Pero acabamos de leer que todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. ¿O estoy fallando yo o está fallando el Espíritu Santo? Estamos fallando nosotros. ¿Y en qué estamos fallando? En que a lo mejor no estamos escuchando su voz para dejarnos guiar, para tomar buenas decisiones. ¿Qué tanto escucha usted la voz del Espíritu Santo? Hermano, ¿a poco el Espíritu Santo me habla? Claro. Es un diálogo. Es un diálogo el que establecemos con Dios. Dios desea guiarnos a toda verdad, porque de Él emana la verdad. Él es luz. Y Él desea que usted y yo caminemos en esa luz, sin desviarnos a diestra ni a siniestra. Pero si empezamos a vivir conflictos, si empezamos a tener problemas, es porque seguramente estamos buscando hacer más nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Porque no estamos haciendo caso a su voz, o porque a lo mejor no la percibimos. O tal vez no la conocemos, no la distinguimos. El Espíritu Santo desea guiarnos. La palabra guiar se utiliza cuando hablamos sobre la importancia de ir mostrando el camino. Cuando hablamos sobre aconsejar, orientar, conducir o manejar un vehículo. Colocar guías en una planta para dirigir su crecimiento. Eso es guiar. ¿Y sabe? Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Son las acciones que Él realiza. Nos muestra el camino que debemos de seguir en la vida. Nos aconseja y nos orienta. Ahora nosotros como templos del Espíritu Santo somos conducidos, somos manejados como si fuéramos un vehículo y Él fuera el conductor. Al menos eso es lo que debería de estar aconteciendo. Dirige nuestro crecimiento, como si nosotros fuéramos esa planta y Él fuera la vara que está al lado nuestro para que usted y yo no crezcamos torcidos. ¿Conoce cristianos que han crecido torcidos? Así como que medio chuecos. A lo mejor le ha faltado la guía del Espíritu Santo. Si en su vida ha tomado malas decisiones, ha faltado la guía del Espíritu Santo. Si de repente se encuentra en una situación y no sabe qué hacer, es porque necesitamos la guía del Espíritu Santo. Pero ¿qué estamos haciendo para dejarnos guiar por Él? Para dejarnos transformar. A lo mejor andamos en oposición al Espíritu Santo, tratando de hacer nuestra voluntad y no la de Él. Ignoramos sus palabras, haciendo caso omiso a su consejo, desechamos su guía, nos brincamos los obstáculos que pone alrededor de nosotros para dirigir nuestro crecimiento. ¿Sabía que el Espíritu Santo muchas veces nos guía como esa vara junto a la planta para que usted y yo no tomemos un rumbo o una dirección equivocada? Y a veces nos estorba y pone obstáculos. Me viene a la mente el caso del apóstol Pablo. Él había recibido de parte de Dios el llamado de ir y predicar el evangelio a todos los gentiles. Él era el apóstol llamado a los gentiles. Y sabía que Jesús dijo a sus discípulos: id por todo el mundo
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pablo conocía esas palabras y entonces dijo, pues voy a ir a predicar la palabra de Dios a Asia. Pero resulta que el Espíritu Santo se lo impide, le estorba. Y entonces él comprendió que no tenía que ir a Asia, que el Espíritu Santo lo estaba mandando hacia Macedonia. Cuando se le presenta en visión un varón que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Yo me lo imagino así. Ha de haber sido impactante. ¿Cómo el Espíritu Santo iba guiando a Pablo? Uno puede estar buscando hacer la voluntad de Dios, porque dice la Biblia, pero no significa que eso sea lo que quiere el Espíritu Santo para ese tiempo y en ese momento, o para tu vida en lo particular. ¿Percibe lo que le estoy diciendo? Necesitamos la guía del Espíritu Santo para tomar buenas decisiones y estar caminando en la voluntad de Dios. Mire, veamos el caso del apóstol Pablo. Pablo tuvo que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Él en un principio daba coces contra el aguijón. Estaba haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Acompáñeme por favor al libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a leer versículos 1 al 6. Hechos 9, del 1 al 6. Comenta la Escritura. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Imagínese esta escena. ¿Alguna vez usted ha tenido un encuentro de esta naturaleza con el Señor? Donde no solamente percibe su presencia espiritualmente, sino que dice aquí que una luz del cielo le rodeó, resplandeció alrededor de Pablo. Usted ha leído la historia, él quedó ciego a causa de esa luz y escuchó la voz de Jesús hablándole. Yo creo que una persona con una experiencia así jamás vuelve a ser la misma. Y eso es lo que precisamente Dios desea, que usted y yo tengamos una experiencia con Él, que conozcamos a un Dios vivo, no a un Dios teórico, de pensamientos o de librito, sino que sea una experiencia viva en cada uno de nosotros. ¿Y con qué propósito? Para ser transformados. Mire cómo estaba el corazón de Saulo. Dice ahí en el versículo 1 que él respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y eso que él conocía las Escrituras, porque él había sido instruido. Dice en Hechos 22:3 que había sido instruido a los pies de un fariseo llamado Gamaliel. Mire, deje una marca ahí en Hechos 9 y vamos a Hechos 22:3 donde dice, Pablo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois
todos vosotros. ¿Quién tenía mucho celo de Dios? Pablo. ¿Quién estaba sirviendo a Dios? Pues al parecer Pablo. ¿Quién se estaba dejando guiar por el Antiguo Testamento? Pues Pablo. Conocía las Escrituras. Él creía que servía a Dios, pero ¿verdaderamente le estaba sirviendo? ¿Estaba caminando en la dirección de la voluntad del Señor? Yo creo que estaba haciendo lo contrario, no solamente en los sentimientos de su corazón, sino que a través de sus acciones estaba manifestando necedad. El simple conocimiento de la palabra no nos libra de estar caminando contrarios a la voluntad de Dios. Jesucristo mismo lo dijo. Él comentó en Juan 16 del 1 al 3. Juan 16 del 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que mate, ¿qué dice? Pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Estas palabras las dijo Jesús. Fue una profecía que se cumplió en Pablo. Pablo todavía ni había escuchado el mensaje del Evangelio cuando Jesús dijo esto. ¿Pablo conocía a Dios? Pues no, realmente no. ¿Qué me quiere decir, hermano? Que usted y yo podemos estar leyendo la Escritura y no conocer a Dios. Podemos terminar siendo teólogos y no haber conocido a Dios ni su amor. Podemos memorizarla, recitarla de memoria y verdaderamente no estar viviendo en la guía, en la voluntad de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que caminan en la guía y en la voluntad de Dios. Pablo creía que conocía a Dios, pero él estaba viviendo una religión. ¿Sabe? Dios está esperando que usted y yo no vivamos una religión. Dios nos sacó de ahí y nos sacó de ahí para no volver atrás. Pero aún estando en Cristo, podemos estar haciendo de nuestra vida cristiana una religión al no tener comunión con Dios, al no tener una intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cuánta gente piensa del Espíritu Santo que es una energía, que es una fuerza? A veces lo compara con algún objeto. Pues es que es como una paloma, es que es como un fuego, es como el aceite, es como el agua. Pero no nos damos cuenta que es una persona. Y si es una persona y desea guiarnos, es porque desea comunicarse con nosotros, desea enseñarnos las verdades del Señor. Dice la Escritura, acompáñeme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, lea conmigo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará, repita conmigo, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos habla, expresa la voluntad de Dios. Si es una persona, pues igual tiene sentimientos, nos guía. No hay ser más inteligente que Él. Pero ¿cuántos estamos escuchando su voz? ¿Cuántos permitimos que Él nos hable para que usted y yo pues no tomemos malas decisiones? ¿Sabe? El apóstol Pablo
tuvo un encuentro personal con Cristo. Volvamos nuevamente a Hechos 9, por favor. Hechos 9, donde el Señor le habló. En Hechos 9 dice en el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, fíjate, oyó una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Empezó a establecer un diálogo y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Empezó a establecer un diálogo con el Señor. En ese momento recibió una guía y una dirección en su vida. Ahora, este diálogo se empezó a manifestar cuando él reconoció la presencia del Señor. Cuando él pudo humillar su corazón para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí inicia la guía de Dios para nosotros. Cuando le decimos, ¿qué quieres que yo haga? Cuando dejamos de hacer nuestra voluntad, cuando nos rendimos, cuando sabemos que lo que Dios nos va a decir es mejor que lo que nosotros podamos decidir. Esa pregunta, ¿qué quieres que yo haga?, lo cambia todo. En ese momento nos ponemos en condición para que el Espíritu Santo nos hable. ¿Te has atrevido a preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga en cada área de tu vida? ¿Qué quieres que yo haga con mi cuerpo? Porque pues es templo de tu espíritu. O sea, ¿sabía usted que no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo? Que este cuerpo fue comprado a precio de sangre y que Dios está esperando que le glorifiquemos a Él a través de este cuerpo. Que no nos pertenecemos, que somos de Él. ¿Lo sabía o no lo sabía? El Señor tiene ahí la factura donde dice, mire, este cuerpo es mío, yo lo compré, pagué mi sangre por él. Le ha preguntado, ¿qué quieres que yo haga con mi cuerpo? Señor, ¿quieres que siga usando mis sentidos como los estoy usando? La vista, el oído, la boca, el tacto. Señor, ¿quieres que siga consumiendo estos alimentos? Porque están bien ricos. Pero pues mira cómo me están dejando. Muchos químicos, muchos conservadores. ¿Qué quieres que haga con mi cuerpo? Señor, ¿qué quieres que haga en mi matrimonio? ¿Que lo destruya? ¿Que ya de una vez lo termine? Córtalas. O que me esfuerce y que ame a mi cónyuge. Que mengüe yo. Que me atreva a perdonar. ¿Qué quieres que yo haga con mi matrimonio? ¿Que haga de él la película más sensacional de amor jamás escrita? Hermano, es que hasta ahorita ha sido una película de horror, así de suspenso, ¿no? Como de dimensión desconocida, desde que me casé. ¿Le has preguntado a Dios qué quieres que yo haga con tus hijos? Señor, ¿cómo quieres que los críe? Por un lado, los psicólogos me dicen, no le des vara a tus hijos, no son animalitos. Ya ha avanzado la ciencia, la tecnología. Cómprale una computadora y se arregla todo. ¿De veras con una computadora se arreglará todo? ¿O se pondrá más crítica la cosa? ¿O lo corrijo como dice tu escritura? La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. ¿A quién le hago caso?
¿Qué quieres que haga con mis hijos? ¿Que los haga hijos de Dios o no? ¿Les doy permiso para ir a esas fiestas donde yo sé que van a tomar, van a fumar y posiblemente los pierda? ¿O me mantengo firme? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que yo haga con mi trabajo? Hay que preguntarle al Señor. ¿Quieres que siga murmurando y hablando mal de mi jefe y echando carrilla ahí en la oficina para ver si me ascienden? ¿A ver a quién hago caer y paso sobre de él? ¿O quieres que bendiga a mi jefe, me lleve bien con mis compañeros, sea puntual, sea propositivo, aunque no me aumenten el sueldo, aunque me exijan más, aunque me traten mal por ser cristiano? ¿Tú qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga en mi servicio a ti? ¿Cómo quieres que te sirva? Porque si tú me llamaste y estás derramando tu presencia en mi vida, y entiendo que el Espíritu Santo vino a Jesús, como dice en Lucas 4:18, para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, pues es para que sirvamos en algo. Pero si no estoy haciendo nada y nada más me congrego y estoy como calientabancas, ¿eso es lo que tú quieres, Espíritu Santo? ¿O quieres que me active en la obra y que sea un discípulo tuyo que vaya y predique? Y no tengo que ir a todas las naciones. Empiezo en mi casa, con mi familia, con mis vecinos, en mi comunidad. ¿Qué quieres que yo haga con mi tiempo, Señor? ¿Quieres que siga ahí sentado en mi reposet viendo las telenovelas? ¿O quieres que lo invierta mejor en otras cosas? ¿Qué quieres que haga con mis dones, con mis talentos, con mis habilidades que me has dado? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga con estos pensamientos, con estos sentimientos? ¿Cómo los canalizo? ¿Qué quieres que permita que se engendren en mí? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? Hermano, ¿ya tiene respuestas a todas esas preguntas? Hay que ir a la presencia del Espíritu Santo y dejarnos guiar. Cuando estamos dispuestos a ser guiados por Dios, es cuando Él nos dirá lo que debemos de hacer. Porque Dios no le va a hablar a alguien que no está dispuesto a obedecerle. ¿De qué sirve que el Señor diga, Moni, Josué, si no le vamos a hacer caso? Si no le vamos a atender. Dice aquí la Escritura en Hechos 9:6. Mire lo que contestó Pablo después de que el Señor le habló. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. A mí me gusta este pasaje por dos cosas. En primer lugar, cuando Dios le habla, la actitud del apóstol Pablo es de humildad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo ya no voy a hacer mi voluntad. Yo ya no voy a andar en mis caminos. Yo te voy a seguir solamente a ti. Tú eres el mayor amor de mi vida. Tú eres mi pasión. Tú eres mi anhelo. Tú eres todo para mí. ¿Qué quieres que yo haga? Y en segundo lugar, ¿cómo me agrada cuando Dios le dice, levántate? Levántate. Cuando nosotros empezamos a tener comunión con el Espíritu Santo, Él nos va a levantar. Nos va a levantar de la condición en la cual estábamos. Siempre que tengamos comunión con el Señor, es para ir de menos a más. Es para crecer, es para fortalecernos, es para animarnos, para edificarnos. Pero tenemos que ser confrontados. Luego mucha gente no quiere ser confrontada con sus acciones, con su pecado. Nos gusta, por ejemplo, que nos hablen cosas bonitas. Pero cuando nos hablan, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tu actitud.
Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que dejar ese mal hábito. Ya no puedes andar simuladamente. Haz a un lado la hipocresía. Quítate las máscaras y atrévete a ser un auténtico hijo de Dios. Esas partes no nos gustan y sentimos que se nos agrede. Pero no es que se nos agreda. Es que si no somos confrontados, jamás va a haber un cambio en nuestras vidas. Y cuando somos confrontados, yo lo veo como una gracia del amor de Dios. Es un favor, es una bendición. Porque en ese momento inicia a establecerse verdaderamente el reino de Dios en nuestras vidas. Es cuando verdaderamente vamos a empezar a ser guiados por Él. Vamos a ser verdaderos hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora, en este pasaje, dése cuenta cómo el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. No le dice el Señor todo lo que debe de hacer, sino que le muestra una parte de lo que debe hacer. En primer lugar, entra a la ciudad. ¿Sabes qué, mi hijo? Levántate y entras a la ciudad. Y después, Señor, ahí te diré lo que debes de hacer más adelante. A mí me gusta esto porque me muestra que la guía del Señor es poco a poco, es día a día. Dios nos va hablando conforme le vamos buscando cada día. Es como un padre que le va dando dirección a su hijo. Ese padre se comunica todos los días y le dice: hijo, pórtate bien en la escuela, no le pegues a tus compañeros, pon atención en clase, no platiques. Otro día le dice: siéntate bien, a ver, no subas las manos en la mesa, mastica con la boca cerrada, no saltes en la cama. Otro día le dice: lávate bien atrás de las orejas, por favor, no te pelees con tus hermanos. Día a día va recibiendo una dirección que le ayuda a ir creciendo. Así es con el Señor también. A veces quisiéramos que Dios nos dijera el final de la película. ¿A quién le gusta conocer los finales antes de ver una película? Algunos sí, ¿verdad? Porque quieren el atajo. A mí platícamela, a ver si la veo o no la veo. Si me convence, Señor, con el final que me vas a dar, le entro. Si no, no. Pues no es así. Es día a día. Porque Jesús nos enseña que bástale a cada día su propio afán. Y Dios nos da el pan nuestro de cada día. El pueblo de Israel cada día recogía el maná. Así es la guía del Espíritu. Es día a día. Y no debemos de desesperarnos. Si de repente usted le dice: Señor, si le digo que sí a esta persona que me propone matrimonio, voy a ser feliz todos los días de mi vida, muéstramelo hasta el final. Si no, no le entro. Pues no, no es así. Vas a ir construyendo una felicidad juntamente con el Señor cada día. Cada día al tomar buenas decisiones guiados por el Espíritu Santo. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu Santo? Dice el salmista en Salmo 143:10. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Señor, que me guíe tu Espíritu Santo. Enséñame a ser guiado por ti. Enséñame a escuchar tu voz. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo si no conocemos su voz? Usted conoce, por ejemplo, la voz de su cónyuge. Oye, Ernesto. ¿Qué pasó, Ramona? ¿No? Distingue la voz de su cónyuge. Distingue la voz de sus hijos. ¿Y por qué las distingue? Porque tiene comunión, tiene relación, porque platican. ¿Cómo podremos distinguir la voz del Espíritu Santo si no la hemos escuchado? Si no la reconocemos, si no la distinguimos. Necesitamos relacionarnos con Él. ¿Y cómo nos relacionamos? De rodillas, hermano. Repita conmigo: de rodillas. De rodillas.
todos los días. Cuando usted esté dormido, deje que el Espíritu Santo le hable. Cuando esté despierto también, orando en todo tiempo. Ahora, a lo mejor usted me dice, mire hermano Jorge, pero ok, yo comprendo que Saulo tuvo un encuentro personal con Cristo y empezó a escuchar su voz. Pero usted me está hablando de la guía del Espíritu Santo. ¿Y si yo le dijera que son el mismo? ¿Qué pensaría usted? Mire, acompáñeme por favor a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 de Pedro 1, 19. En primer lugar, en este pasaje nos dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios está esperando que usted y yo pongamos atención a la palabra de Dios. Él nos guía a través de su palabra. Pero también necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora acompáñeme a Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, 9, que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu ¿de quién? De Cristo, no es de él. Al Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de Cristo, ese es uno de sus nombres, o como el Espíritu de Dios, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Eso dice 1 de Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. De tal forma que cuando se le presentó Jesús a Pablo, él era el Espíritu de Cristo. Era la presencia de Dios. Era el Espíritu Santo también. Porque los tres son uno. Por eso es que Jesucristo le dijo a sus discípulos, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo estará con vosotros y en vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién? Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Lo acabamos de leer. Dios desea guiarnos a través de su Espíritu Santo. Hay muchas cosas que Dios nos habla a través de su palabra. La palabra nos da mandamientos, nos da principios de vida, nos muestra cuál es su voluntad. A través de guardar los mandamientos manifestamos el amor a Dios. Jesús comentó, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos la palabra profética más segura. Pero hay muchas cosas que no vienen en la palabra de Dios, las cuales están reservadas para aquellos que le aman a Él. Cosas que no han subido al corazón de hombre alguno son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, para los que le buscan en la intimidad. Jesucristo mismo dijo a sus discípulos en el versículo 12 de Juan 16, Juan 16, 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. El Espíritu Santo nos hablará muchas de las cosas que no quedaron registradas en este libro. Y principalmente cosas de la vida práctica. Mire, volvamos al ejemplo de Hechos 9. Nuevamente ahí en la conversión de Saulo. Hechos 9. Después de que Saulo tuvo un encuentro personal con Jesús, con el Espíritu de Cristo,
Dice la Escritura en el versículo 10 que el Señor se le apareció a un discípulo llamado Ananías. Vamos a leer a partir del versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hasta ahí. Qué sorprendente. Dice la Escritura que este discípulo se llamaba Ananías y que Dios le habló en visión. Ahí dice, el Señor le habló. Cuando en la Escritura aparece la palabra Señor con mayúsculas, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se presentó, le habló en visión, tuvo una visión. Nosotros leímos en Joel 2 que cuando el Espíritu Santo fuera derramado, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Tuvo una visión por el Espíritu de Cristo que vino a él. Una visión, una guía. Y no solamente Ananías tuvo una visión. Dice que Saulo de Tarso vio en visión a un varón que venía y le imponía las manos para que recobrara la vista. No veía con los ojos físicamente, pero él tenía visión. Qué curioso, ¿verdad? Para tener visión no necesitamos nuestros ojos físicos. Para saber lo que Dios quiere de nosotros, lo que más nos estorba son nuestros ojos físicos. Necesitamos recibir de Dios su voluntad, sus pensamientos, su visión para nuestra vida, lo que Él desea hacer. Y si usted y yo no lo podemos ver con los ojos abiertos, cierre los ojos porque nos estorban. E imagine, reciba de parte de Dios. ¿Usted cree la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Vea a sus familiares salvos, alabando a Dios, aquí en su mente, en sus pensamientos, en su corazón. Créalo. Reciba esa visión. Así es como se heredan las promesas. Así es como se ejercita la fe. Pero ese es otro tema. Me regreso nuevamente a donde estoy. Ananías tenía una visión, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Saulo tuvo una visión y recibió al Espíritu Santo. Él buscaba a Dios en oración. Ahora, me llama la atención que cuando Dios le habló a Ananías, ¿cómo le respondió Ananías? Heme aquí, Señor, en el versículo 10. Yo no sé si Ananías estaba dormido. Eran las 2 de la mañana. Ananías. Ananías. Ha de haber sido sorprendente. No, lo primero que hizo fue, heme aquí, Señor. Reconocía la voz del Espíritu. Reconocía la voz del Señor. Cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, somos más sensibles a su voz, a su dirección. Vamos a poder discernir mejor lo que Él nos quiere decir. Pero necesitamos tener usted y yo el deseo de que Dios nos hable. El deseo de que Dios nos hable. ¿Se acuerda cuando estaba enamorado? Cuando le decía su prometido, te voy a marcar entre las 5 y las 6 de la tarde. ¡Uy! Me va a marcar
¿Cómo se ponía usted? Contenta. Y a esa hora de 5 a 6 se iba al mandado, se ponía a hacer el quehacer. Usted se ponía ahí al lado del teléfono, esperando, aguardando a que el prometido le hable. Y cuando sonaba el teléfono, ¡ring!, su corazón palpitaba y hasta hacía la voz dulce. Si la tenía así gangosa, bueno, porque le estaba hablando al amado. Pero usted anhelaba que le hablaran y estaba lista para escuchar su voz. Pues es lo mismo con el Señor. Él está esperando que nosotros anhelemos escuchar su voz, que lo anhelemos con todo nuestro corazón. Y si Dios desea hablarle en las noches, ¿qué va a hacer usted? Señor, no creo que tú me quieras despertar en la noche. Haga lo que yo hago, hermano. En el momento en que sienta que Dios le está hablando o lo quiere despertar, usted nada más gírese de la cama y caiga en seco en el piso, ¡puc!, como costal de papa. Sí, hay que hacer medidas drásticas. Y en ese momento va a sentir el piso frío, frío. No se ponga cojín, así. Y empiece a orar y a doblar rodilla. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué puede pasar? Dios nos va a hablar. Y entonces cuando pregunte, ¿quiénes han tomado una mala decisión últimamente? Nadie. ¿Quién está siendo guiado por el Espíritu Santo? Todos. Entonces somos hijos de Dios. Entonces verdaderamente Dios está entre nosotros y se está manifestando porque tenemos esa intimidad con Él, porque la buscamos, porque la anhelamos con todo nuestro corazón. Dios desea hablarle, hermano. Ahora, ¿por qué le digo que no solamente a través de la palabra? Porque cuando Dios se manifestó a Ananías, puede ver cómo el Señor ahí en el versículo 11 le dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Mire qué específico fue el Señor. Si usted le pregunta al Señor, Dios, ¿dónde quieres que yo viva? ¿En Hacienda de San Miguel o en Urbi Quinta? A ver, voy a buscar una cita donde diga Urbi Quinta. Pues no va a aparecer. Entonces, ¿cómo puedo ser guiado? Pues por el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo nos guía. La palabra nos da mandamientos. Por ejemplo, típico caso, ¿no? Hay una muchacha que tiene 3 pretendientes. 3. Pero uno de ellos no es cristiano. Pero es alto, guapo, rubio, inteligente, apuesto, interesante. Y le va bien en el trabajo. Tendría todo para montar una familia. Pero le falta lo más importante. Le falta Cristo en su corazón. Y que esa muchacha pregunte, Señor, ¿a quién de los 3 le hago caso? De entrada esa oración está mal. Porque no debería de incluir al que no es creyente. Porque la palabra de Dios dice, aquí está nuestra lámpara más segura, a la que debemos de estar al tanto. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? La luz con las tinieblas. Ay, hermano, no sea así, qué feo se escucha. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero ya nos da una directriz. Ok, hermano, le voy a hacer caso a lo que Dios dice en su palabra. De estos 2, ¿con quién me voy, Señor? ¿Con melón o con sandía? ¿O me quedo como la vieja del otro día? ¿Con quién? ¿No? ¿Con Ricardo o con Fabricio? Fabricio. Voy a buscar, a ver, a lo mejor voy a orar, Señor, si aparece Fabricio en la Biblia,
es Él. Mira, no va a aparecer ni Raúl. Entonces, ¿cómo? Porque a veces la gente anda buscando una cita. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Es que le voy a poner una señal. Si hoy viene vestido de rojo, pues no pongas señales ni pruebas al Señor. No lo tientes. Mejor escucha su voz. Ora, Dios, háblame. Y te va a decir, mira, levántate y ve a la calle que se llama derecha y ahí va a estar Arnulfo. Tómalo porque él es. Ay, entonces no era ninguno de esos dos. Así lo puede hacer el Señor. Pero hay que dejarnos guiar. Yo he visto que la palabra nos muestra a quién Dios le habla. Dice Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién habita el Señor? ¿Con quién le gusta hacer morada? ¿Con quién le gusta estar y tener comunión? Con los humildes de espíritu. ¿Quién es un humilde de espíritu? Aquel que está dispuesto a dejarse guiar. En una ocasión los discípulos de Jesús estaban peleando para ver quién de ellos era el mayor. Y entonces el Señor, llamando a un niño, lo puso en medio y les dijo que si no os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de Dios. Si no nos hacemos como un niño, si no somos humildes como un niño. A un niño lo tomas de la mano y le dices, ven para acá, y viene. Eso es lo que desea hacer el Espíritu Santo, tomarte de la mano y decirte, ven para acá, papacito, déjame guiarte, déjame conducirte, para que heredes bendición. ¿Le gustaría heredar bendición? ¿Está dispuesto a dejarse conducir por el Señor? ¿Lo anhela con todo su corazón? ¿Está dispuesto a buscarle en la intimidad? ¿A pagar el precio? Pues yo le invito a que se ponga de pie entonces. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo quisiera invitarle a que dejara que el Espíritu Santo escudriñe su corazón, que le muestre cómo ha estado su relación con el otro Consolador. Son tiempos en que el Espíritu Santo desea manifestarse en su iglesia, desea guiar a su iglesia, a cada uno de sus hijos. Son tiempos de escuchar su voz para no escuchar las voces de este mundo, para no escuchar las voces del diablo, para no escuchar cualquier otra voz que pudiera desviarnos del camino, verdad y vida. Pero tenemos que reconocer que si no hemos estado escuchando su voz, puede ser por varios motivos. Porque tal vez ha habido dureza en nuestro corazón. Porque estamos peleando con Dios, buscando hacer nuestra voluntad y no la de Él. O porque nos relacionamos tan poco con el Señor que no reconocemos su voz. Porque no hay una comunión constante. Si esto ha estado aconteciendo en su vida, hermano, pongámonos a cuentas con el Señor. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Espíritu Santo? A través de una palabra, alguna predicación, o ha querido hablar en las noches con nosotros, a través de sueños, a través de visiones. A lo mejor ha estado detrás de las palabras de algún hermano y las hemos sentido duras.
Y no hemos escogido por humillar nuestro corazón, por permitir que Él nos quebrante y nos transforme. Al corazón contrito y humillado Él no menosprecia. Es un buen momento para humillarnos ante la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname, porque has puesto todo a mi alcance para que yo pueda tener una vida de victoria. Pero a veces pareciera que me conformo con las migajas. A veces pareciera que fuera un pordiosero espiritualmente, sin darme cuenta que soy tu hijo y que a través de tu gracia has enviado a tu Espíritu Santo para darme poder, para guiarme a toda verdad, para que podamos vivir en victoria. Padre Santo, envía tu Espíritu Santo a todos nosotros. Enséñanos a ser guiados por Él. Señor Jesús, derrama tu Espíritu sobre tu iglesia. Te lo pedimos. Te amamos. Creemos en ti. Anhelamos tu promesa. Anhelamos que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Que tú seas en nosotros una fuente que salte para vida eterna. Te anhelamos, Espíritu Santo. Ven a nuestra vida. Haznos sensibles a tu voz, Consolador. Permite, Padre, que podamos desarrollar discernimiento espiritual para distinguir tu voz. Y anima nuestro ser para buscar tu presencia, para buscarte en tiempo y fuera de tiempo. Aviva tu obra, Señor, en medio de nosotros. Anhelamos tener comunión contigo. Anhelamos ser guiados por ti a toda verdad. Permite que como iglesia podamos tomar buenas decisiones y que en todo momento te podamos decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y que optemos por ser transformados por ti. Que verdaderamente seamos tus hijos al escoger tu voluntad. Yo te pido que en el nombre de Jesús, aquello que está impidiendo el que tu Espíritu Santo se manifieste y fluya con libertad en la vida de mis hermanos, sea cortado, sea derribado en el nombre de Jesús. Porque tú, Señor, has derramado tu Espíritu Santo sobre nosotros. Y es un espíritu de poder. Es un espíritu de poder. Es un espíritu de amor. Y tú nos levantas, Señor, y nos das victoria. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Y tú vivificas, Señor, nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Vivificas nuestra vida espiritual. Pones en nosotros ese deseo y ese anhelo por amarte y buscarte, por hacer tu voluntad, vivir en obediencia y en santidad. Gracias te damos, Dios, porque tú nos das victoria. Gracias, Padre, por tu guía, por tu dirección. Te bendecimos, Espíritu Santo.
Te bendecimos, Espíritu Santo. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te aceptamos, te anhelamos en nuestra vida. Fluye con libertad en medio de nosotros. Fluye con libertad. Háblanos, guíanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.